preparados para oír su palabra. En estos días hemos estado compartiendo acerca de la importancia de la madurez espiritual, de crecer espiritualmente. Lo cierto es que ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que un día hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces seremos iguales a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y aquellos que tenemos esa esperanza, nosotros nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. Entonces nosotros sabemos que cuando Cristo se manifieste, esa madurez, esa plenitud se va también a manifestar completa, pero hasta que ese día llegue tenemos que seguir creciendo. Y ese es el desafío de la vida cristiana. Y lo que yo he querido en estos días es animaros diciendo: hay mucho más por delante. Hay mucho más, aún de este lado de la eternidad. Hay mucho más que el Señor a la iglesia Manuel, a cada iglesia que representaba a cada creyente, mucho más que el Señor quiere seguir haciendo en nuestras vidas, cosas que ojo no yo, ni oído yo, ni yo el corazón del hombre, son aquellas que Dios, por el Evangelio, tiene preparado para con su pueblo. Y eso es lo que a mí me gustaría que pudiésemos salir de este lugar con el deseo y el ímpetu de crecer. Los primeros 2 días hablamos principalmente de la importancia de la vida en comunidad para ese crecimiento a partir de Efesios capítulo 4. Después estuvimos considerando el lugar del sufrimiento en ese crecimiento, que es algo clave a partir de Pedro capítulo 5. Y hoy, hermanos, quiero hablaros acerca de lo que podríamos llamar la medida de la madurez espiritual, o en qué consiste ser maduro espiritualmente. Y para eso quiero invitaros a ir a un texto que considero que es el ideal para terminar este tiempo hablando acerca de la madurez cristiana. Quiero invitaros a un texto muy conocido de la Escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Con él vamos a terminar. Así que os animo a abrir la Biblia. Y voy a empezar la lectura en realidad en el capítulo 12, versículo 29, ¿vale? Ahí empiezo la lectura, capítulo 12, versículo 29, y luego ya avanzamos por todo el capítulo 13. Dice así la palabra del Señor, dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Y ahora, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Escuchad esto. Cuando yo era niño, inmaduro, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Ella es bella, ella es hermosa, como tú lo eres. Amén.
Ella en efecto es un reflejo de la belleza de tu carácter y de tu voluntad para con nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que tú, en tu misericordia, puedas aplicarla con poder. Y venga como un bálsamo, Señor, a sanar, a restaurar, a retarnos, a confrontarnos y a acercarnos a hacernos un poquito más como Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Hermanos, nos encontramos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando después de haber estado en Atenas y haber tenido una experiencia bien difícil en aquella ciudad, con alguna medida de fruto después de haber predicado en el Areópago, él sale de Atenas para dirigirse solito a Corinto. Pero bueno, en ese interín, en ese tiempo de angustia, de soledad, se encuentra un matrimonio precioso en Corinto, Aquila y Priscila, que recientemente también habían experimentado grandes dificultades porque fueron expulsados como judíos de Roma a causa de la persecución. Y al llegar a Corinto, aquel precioso matrimonio empezó a realizar sus labores, su trabajo. Ellos eran hacedores de tienda. Y fíjate por dónde, cuando llega Pablo, Pablo también era un hacedor de tiendas. Y por lo tanto empiezan a trabajar juntos en aquella ciudad, pero todos los viernes, el Sabbat, Pablo, como era costumbre suya, cuando llegaba a una nueva ciudad, iba a predicar a Jesucristo en la sinagoga. Así estaba el apóstol Pablo cuando después de cierto tiempo llegan a la ciudad Timoteo y Silas. Oh hermanos, aquello fue un verdadero bálsamo para Pablo. Cuando ellos llegaron, Pablo ya se encontraba de lleno predicando constantemente en las sinagogas acerca de Cristo. Pero, como solía ocurrir también, la predicación de Pablo despertó la blasfemia y el rechazo de los judíos. Fue tan grave el rechazo de los judíos que Pablo les llegó a decir: sea sobre vosotros vuestra sangre. Yo me voy de aquí y le voy a predicar a los gentiles. Hermanos, Pablo sale de la sinagoga y va a una casa que está al lado de la sinagoga, la casa de un tal hombre llamado Justo. Y mientras Pablo predica el evangelio, Justo se convierte en esa casa Crespo, que era el principal de la sinagoga. Fíjate por dónde, con toda su familia. Vienen a Jesucristo, se convierten, son bautizados, pero junto con Crespo y su familia se nos dice que muchísima gente en Corinto recibe a Cristo y pasan por las aguas del bautismo. En aquel momento, cuando parecía que el ministerio de Pablo en Corinto va viento en popa, se nos dice que el Señor se manifiesta a Pablo y le dice: no temas. ¿Qué cosa? Parece que en medio a ese momento de gran victoria y de abundante fruto del corazón de Pablo, de repente, por alguna razón que la Biblia no especifica, se llena de temor. Pero el Señor viene a consolar y a fortalecer el corazón del apóstol diciéndole: no temas, Pablo, no calles, yo estoy contigo. Y quiero decirte algo: hay mucho pueblo mío en esta ciudad. Hermanos, hay mucho pueblo del Señor ahí afuera. Hay muchos, ¿verdad? En Jerez, en Granada, hay muchos en Andalucía que tienen que escuchar el glorioso mensaje del Evangelio predicado por personas que se asemejen cada vez más al Cordero Jesús. Pablo entonces, lleno de vigor una vez más por ese mensaje, continúa realizando esa preciosa labor en la ciudad de Corinto por 1 año y medio. Y por 1 año y medio crece una de las iglesias más importantes plantadas por el apóstol Pablo. El tiempo pasa, Pablo tiene que salir de aquella iglesia, empieza el tercer viaje misionero y Pablo ahora se encuentra en la ciudad de Éfeso, cuando aproximadamente en el año 55, Pablo, después de haber recibido información de lo que estaba ocurriendo en la iglesia que él había plantado, les escribe la carta que tenemos delante de nosotros. Más o menos año 55, Éfeso. Imaginaos al apóstol Pablo con la pluma en mano o hablando con alguien, a un escribiente que le iba tomando nota de todo lo que él decía. Hermanos, el apóstol Pablo escribe esta carta a una de las iglesias más conflictivas de las que tenemos registro en el Nuevo Testamento, plantada, por cierto, por Pablo, como dije anteriormente. Si leéis la carta os vais a dar cuenta de que aquella iglesia tenía a estas alturas todo tipo de dificultades. En ella encontramos, por ejemplo, divisiones partidistas. Habían pequeños grupos dentro de la congregación y cada uno de ellos decía seguir a alguien. Algunos decían: yo soy de Pablo,
hey, ¿no habéis visto a Pablo? ¿Qué pedazo de conocimiento tiene el hombre? No hay teólogo como Pablo en la faz de la tierra, yo sigo a Pablo. Y luego había otro grupo que decía, no, yo sigo a Pedro. Porque, jolín, cuando Pedro pasa, su sombra sana a los enfermos. Y otros decían, no, yo ni Pablo ni Pedro, yo soy de Apolos. Porque cuando Apolo predica, oh hermanos, cuando él predica, nadie queda de pie. Ese hombre es un trueno. Con Pablo la gente se duerme. ¿No supiste la historia de uno que se cayó y hasta se llegó a morir? Pero cuando Apolo predica, oh, eso es tremendo. Y luego tenías aquellos que eran más espirituales. Y decían, no, nosotros somos de Cristo. No, esos eran los mejores de todos. No, nosotros somos de Cristo. Eran en verdad tan partidistas como todos los demás, pero lo ocultaban de una manera espiritualoide, ¿verdad? Pero la iglesia, eso estaba llena de divisiones partidistas. Tenían una enorme dificultad de conocer la autoridad apostólica de Pablo. Solamente tenéis que leer la segunda epístola a los Corintios para daros cuenta cómo Pablo, como un padre que está siendo rechazado de manera injusta, intenta volcar su amor para con ellos, para atraerles una vez más hacia sí, librándoles de los lobos que querían apartarles de Pablo. Era muy difícil la relación de Pablo con aquella iglesia que él amaba tanto. ¿Qué decirlo de la inmoralidad sexual? También había problemas de inmoralidad sexual en la congregación, desorden en el culto público. Cuando tú entrabas a la iglesia un domingo por la mañana o por la tarde, no sé cuándo se reunían, pero aquello parecía una jauría, todo el mundo gritando al mismo tiempo. Abundaban en los dones del Espíritu Santo, pero realmente no eran sabios a la hora de utilizarlos. Así que aquella era, desde luego, una iglesia bastante conflictiva a la que Pablo tiene que escribir. Pero lo más interesante de esa iglesia es que teniendo tantísimos problemas como ellos tenían un altísimo concepto de ellos mismos. Ellos se consideraban una iglesia espiritual, una iglesia madura. Y eso siempre me llamó mucho la atención y me hace preguntar cómo es posible esa gran contradicción, ese sesgo tan grande que caracterizaba a esa iglesia en Corinto. Por un lado, tantísimos problemas que Pablo tiene que tratar, pero por otro, un concepto tan alto de sí misma. Ellos verdaderamente se veían sabios y maduros en la fe. Bueno, hermanos, yo creo que la razón por la que eso ocurría en Corinto es que ellos tenían una medida inadecuada respecto a la madurez espiritual. Ellos se medían por los parámetros equivocados a la hora de considerar qué es una persona madura en Cristo, qué es una persona madura en la fe. Y claro, si tú utilizas la medida incorrecta, tú llegas a conclusiones también incorrectas, ¿verdad? Yo sé que los pediatras suelen utilizar diferentes rangos de medida para saber si la altura de un niño es la correcta para la edad que tiene. Ahora imaginaos que yo, hermano, voy al pediatra y él me mide con el rango de medida de un niño de 6 a 8 años. No voy a ir más allá de eso porque ya sería peligroso. Diría, wow, Pedro, eres un tío bien alto. Y yo saldría lleno de orgullo y plena satisfacción diciendo, soy un hombre alto. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué ese sesgo? No soy un hombre alto, hermanos. Soy libre de eso porque sé que en el cuerpo de la gloria seré un hombre alto. Es un cuerpo perfecto, o sea, no súper alto tampoco, no le pido al Señor, pero tipo 10 centímetros más no le hace mal a nadie. Pero claro, yo saldría autoengañado pensando que soy una persona alta cuando realmente soy un hombre bajo. Pero porque se está utilizando una medida incorrecta. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, lo que él hace es ponerles la medida. Ponerles la medida. Él pone la medida de la madurez espiritual para que ellos puedan verdaderamente considerar en qué consiste realmente una persona madura en la fe. Eso es lo que él hace. Es un verdadero poema. Es uno de los capítulos más hermosos, poéticos de toda la Biblia. Se suelen utilizar para las bodas, yo no sé exactamente por qué, pero realmente el propósito de él es venir a una iglesia que tiene un concepto erróneo de sí misma y decirle, mira, en esto consiste ser un hombre.
no ser un niño, ser un hombre. Cuando era niño pensaba como un niño, ahora pienso como hombre, te voy a decir cómo piensa un hombre en la fe, un hombre maduro en la fe. Aquel que ha entendido de qué va la vida cristiana y qué es lo que de verdad va a permanecer hasta la eternidad. Y eso es lo que básicamente Pablo hace, es un acto de gracia, es un acto de bondad. Pablo les provee a ellos y nos provee a ti y a mí en esta mañana, en este lugar, de la plomada adecuada para ver si la pared ha sido construida de manera recta, si ya está en la posición correcta, si estamos creciendo como debemos crecer, si la medida es la medida adecuada. Hermanos, este capítulo se encuentra en un apartado más amplio, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, en el que Pablo básicamente está tratando sobre el buen uso de los dones espirituales. Eso es lo que él hace, algo que era muy valorado para los corintios y en lo que ellos abundaban por la gracia de Dios, no les faltaban dones espirituales. Y Pablo en este contexto les va a mostrar a los corintios que a pesar de todos los dones extraordinarios que ellos tenían, él les quería mostrar un camino aún más excelente. Capítulo 12, versículo 31. Y yo quiero mostraros, yo quiero llevaros, yo quiero encaminaros a un lugar más alto. Esa es la idea. Esa idea de más excelente es de un grado más extraordinario, superior, superlativo, mucho más alto de aquel que estáis viviendo hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que Pablo les va a decir en el capítulo 13? Pues nada, Pablo les dirá y nos dirá a ti y a mí, nos dice que el amor es muy superior como medida de la madurez cristiana. El amor es muy superior como medida de la madurez cristiana. Y para hablarnos, y esto es lo interesante, para hablarnos de la excelencia del amor, de la excelencia superior, superlativa, altísima del amor, mirad cómo Pablo lo hace. Pablo va a comparar aquello que de más excelente podemos recibir de parte de Dios con el amor. Eso es lo que él va a hacer. Mira, las cosas más extraordinarias y más bellas y más excelentes que Dios te puede otorgar de este lado de la eternidad, en términos espirituales, no tiene comparación con esto de lo que te voy a hablar, que se llama amor. Tanto es así que tú puedes tener los bienes más extraordinarios del cielo, las cosas más extraordinarias de la gracia divina, si no está el amor. Pablo es muy radical y muy contundente. Él te va a decir, nada eres, nada tienes, de nada te sirve. Tal es el grado y la importancia de esta virtud que se llama el amor. Eso es lo que Pablo básicamente va a hablar en estos versículos. Y lo que quiero decir a través de ellos, y que podamos ver cómo Pablo va haciendo eso con ellos y también con nosotros, ayudándonos a entender un poquito más la superioridad de este camino de cara a todo lo demás de más excelente en la vida cristiana, y entonces entender madurez. ¿Qué es lo primero que Pablo hace? Pues nada, Pablo compara el amor en primer lugar con los dones espirituales. Versículo 1, Pablo habla de hablar en lenguas, por ejemplo. Versículo 1, hablar en lenguas. Él habla de hablar en lenguas humanas, habla de hablar en lenguas angélicas. Los teólogos siempre han discutido bastante acerca de este asunto de las lenguas angélicas. Es que de verdad hablamos la lengua que hablan los ángeles, o el apóstol Pablo aquí está utilizando un tipo de hipérbole para decir, aunque hablases las lenguas más extraordinarias que podrías imaginar, no se deciden, no saben si es una experiencia real o si es una hipérbole, pero lo cierto es que lo que Pablo está haciendo es llevar el don de lenguas al extremo. Es como si él estuviese diciendo, si tú tuvieses capacidad de utilizar este don en su máxima expresión, en toda su potencia, esa es la idea. Pero no solamente Pablo destaca el don de lengua, que es un don, era un don y es un don muy apreciado en la iglesia, pero también él nos habla de una fe que mueve montañas. Versículo 2, si tuvieses la fe que mueve montañas, esta no es la fe salvadora, no es la fe que salva, es la fe que ve milagros. Esta imagen de mover montañas es la idea de una fe que ve cosas imposibles, que le cree a Dios para hacer cosas que son inverosímiles, como mover una montaña. La fe que es necesaria para ejercitarse, para ver a un muerto levantarse, ¿no? Para ver un milagro extraordinario, para ver a un paralítico que camina. Y Pablo va a utilizar estos dones sobrenaturales en su máxima expresión para decirle a la iglesia, mira, aunque tú tengas la capacidad de hablar en lenguas como los ángeles,
aunque tú tengas la capacidad de creerle a Dios para ver a muertos resucitar, a ciegos ver, a paralíticos y cojos andar, Pablo les va a decir, aunque tengas todos esos dones de orden extraordinario y sobrenatural, si no tienes amor, nada eres, de nada te sirve. Hermanos, yo quiero que veáis la potencia con la que Pablo habla, la radicalidad con la que habla. Él no está diciendo, mira, eso tiene algún valor o tiene alguna medida de importancia en la vida cristiana, algo de eso queda, aun cuando lo hagas aparte del amor. No. Pablo es muy radical. Pablo dice, aunque hagas todo eso, dice Pablo, si no tienes amor, nada eres, de nada te sirve. Porque, hermanos, porque el don como medida de la madurez cristiana no sirve. Entre otras cosas, porque la propia Escritura nos enseña que el don es un atuendo, lo dije ayer, ¿no es verdad? El don es una herramienta, el amor es una cuestión de carácter. El don es algo que tú utilizas, el amor es algo que tú eres. Esto es tan importante y tan significativo que vemos en la Escritura a Dios de manera misteriosa y bastante asombrosa, otorgando dones de orden espiritual a personas que ni siquiera regeneradas eran, que ni siquiera habían nacido de nuevo. En el Antiguo Pacto, por ejemplo, una de las palabras proféticas más hermosas referentes al advenimiento, a la llegada del Mesías, salió de la boca de un profeta pagano llamado Balaam, un hombre que amaba el dinero, un hombre que murió por amor al dinero y que llevó al pueblo de Israel a pecar por causa de su avaricia, y que es maldecido por el apóstol Pedro en el Nuevo Pacto. Pero él fue utilizado como boca profética, certera y extraordinaria en el Antiguo Testamento. ¿Y qué decir de Judas, no es verdad? Judas, se dice que los discípulos solían salir de dos en dos haciendo milagros y predicando el Evangelio y viendo abundante fruto. Y cuando Jesús está en la última cena, en el aposento alto, y le dice a todos los discípulos que uno de ellos le iba a traicionar, tú no ves a los discípulos mirándose uno a otro diciendo, yo sé quién es. Tú sabes, claro que sí, hombre. Y yo salí con Judas. ¿En serio saliste con Judas? Sí. Y quiero decirte algo, cuando él oraba, los demonios no salían. ¿Será eso? Sí, si a mí el Señor me usó para hacer un par de milagros, pero cuando Judas oraba no se levantaba nadie. No, hermano, no. Lo más probable es que Judas fuese utilizado, y digo lo más probable, la Biblia no lo dice, lo más probable es que también fuese utilizado para hacer milagros como el restante. Al final del Sermón del Monte, Jesús habla de aquellos que en el último día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, echamos fuera demonios y profetizamos, y Jesús les va a mirar y decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. No habéis hecho mi voluntad. No habéis hecho lo que yo verdaderamente quería, lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque aunque yo hable lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy, nada tengo, de nada me sirve. Aunque haga milagros como aquel que mueve montañas, todo eso verdaderamente no habla nada referente a la naturaleza espiritual de mi alma, al estado de mi corazón. No es el don, es el fruto el que habla de nuestra realidad. Ahora, que nadie en este lugar me malinterprete, los dones son dádivas preciosas de lo alto. El propio apóstol Pablo nos ha dicho, procurad los mejores dones, ejercitarlos. Pero a la hora de medir la estatura espiritual, no os apoyéis en ellos. No penséis que son ellos los que van a decir cuánto verdaderamente has conocido y crecido, sino verdaderamente el fruto y de manera más específica el fruto del amor. Por lo tanto, en primer lugar, tenéis toda esta dimensión y toda esta esfera de dones sobrenaturales y manifestaciones de poder que son de las cosas más bellas que Dios nos puede otorgar, pero en comparativa con el amor, no le llegan a la suela del zapato. El amor es un camino mucho más excelente. Pero Pablo no se detiene. Ahora Pablo va a hablar del conocimiento. Pablo nos habla de la profecía. En el versículo 2 nos habla de tener toda ciencia,
hay ciencia, hay conocimiento, y luego habla aquí de entender todos los misterios. Todos los misterios. ¡Wow! Hermanos, aquí el apóstol Pablo no está hablando del falso maestro, teólogo, pastor, no está hablando del error teológico, no. Él está hablando del teólogo bíblico, del hombre ortodoxo, aquel que se ciñe a la profecía bíblica. Él está hablando del pastor instruido de las Sagradas Escrituras, aquel que conoce toda ciencia, el hombre docto, el hombre sabio, aquel que tiene la capacidad no solamente de conocer la Biblia, pero de interpretar el mundo a partir de ella. El hombre al que tú puedes acudir para pedir consejo y te va a dar el consejo preciso de la Sagrada Escritura. Aquel que es caracterizado por la luz que emana de la verdad, aquel que puede conocer la verdad. Pero Pablo de nuevo nos va a decir, aunque yo pueda tener semejante conocimiento, toda ciencia, todo misterio, toda teología, dice Pablo, si no tengo amor, de nuevo, fijaos qué potente, nada soy, nada tengo, de nada me sirve. De nuevo, como en el punto anterior, hay que tener cuidado aquí. La verdad antecede al conocimiento. La verdad antecede al amor. El conocimiento es anterior al amor. Tengo que conocer la Biblia, conocer el Evangelio, para que el Evangelio y la verdad de Cristo promuevan mi amor. Eso es bien importante. La verdad es fundamental, es el fundamento, viene antes del amor. Pero hermanos, lo que Pablo está advirtiendo a la iglesia y a ti y a mí es que nos cuidemos de todo conocimiento que no derive en amor, que no emane en amor, que no produzca amor. Porque si nuestro conocimiento no produce amor, el nuestro será un conocimiento equiparable al conocimiento de los demonios. Seremos teólogos a la misma altura que Satanás. ¿Os acordáis de Santiago? Cuando habla del conocimiento demoníaco, bueno, el diablo conoce que Dios es uno, él conoce la doctrina de la Santísima Trinidad, que es la doctrina más importante de nuestra fe. El diablo la conoce cabalmente, él no erra. ¿Cuál es el problema del diablo? ¿Qué es lo que distingue el conocimiento del diablo del conocimiento de Abraham? Pues que el conocimiento de Abraham está preñido de amor. El diablo conoce, pero no ama. El Hijo de Dios conoce y ama. Conoce y ama. Por lo tanto, básicamente Pablo nos está diciendo, tened cuidado para que todo el conocimiento que vayáis adquiriendo en la Sagrada Escritura pueda ser un conocimiento que produzca amor, que te lleve a amar, que te preñe de amor, amor sincero, en otras palabras, que cambie tu carácter, que forje en ti la imagen de Cristo, de modo que te lleve a comportarte como Él, porque entonces el conocimiento será para tu bien. Mira, todo conocimiento que no produce eso en nuestras vidas produce vanidad, produce orgullo. Lo dice el apóstol Pablo en esta misma epístola, cuando dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Pablo no es un antiintelectual, él no está en contra del conocimiento, él no está animándonos a ser ignorantes, no es eso, no. Pero sí nos está advirtiendo que todo conocimiento que no tiene como fin promover amor nos va a llevar al orgullo, nos va a llevar a la vanidad. ¿Por qué? Porque aunque yo conociese todos los misterios y tuviese toda ciencia e interpretase correctamente toda profecía, si no tengo amor, nada soy, nada tengo, de nada me sirve. Fuerte, ¿no es verdad, hermano? Dones de orden espiritual, sobrenatural, manifestaciones de poder, sin amor, nada. Conocimiento erudito, teológico, profundo, sin amor, nada. Pero es que Pablo continúa. Pablo no se detiene. Ahora, él entra en todo lo que tiene que ver con las obras de misericordia, todas las obras de orden social, todo aquello en lo que podemos ayudar a nuestro prójimo. Y de nuevo Pablo va a llevar todas estas experiencias al extremo, a su máxima expresión. Él nos va a hablar de repartir los bienes, todos mis bienes, para dar de comer a los pobres. Aquello que el joven rico no estuvo dispuesto a hacer. Bueno, esa idea de repartir todo, vender todo lo que tienes, quedarte sin nada para alimentar a los pobres. Y no solamente eso, dice, ahora que no tienes nada,
entregar tu propio cuerpo para ser quemado. Aquí ya la imagen es la imagen del martirio, del mártir, de aquel que muere, inclusive entregando su cuerpo en beneficio, en alguna medida, de su prójimo. No hay una entrega mayor, no hay nada más que podamos dar. Lo hemos vendido todo, lo hemos dado a los pobres y además hemos puesto nuestro cuerpo para ser quemado. Y con todo, si no hay amor, Pablo de nuevo es contundente. Él nos va a decir: nada soy, nada tengo, de nada me sirve. Hermanos, me encanta que el apóstol en estos versículos toque todas estas áreas, porque considero que diferentes iglesias e inclusive diferentes cristianos en diferentes lugares y situaciones del mundo tienden a enfatizar algunas de estas verdades, ¿no es verdad? Dependiendo de dónde te mueves, hay iglesias que dan gran énfasis a los dones de orden espiritual y viven alrededor de las manifestaciones de poder. Pero luego te vas a otras iglesias y ahí es pura erudición y conocimiento. Lo único que quieren es ahondar en la doctrina y dale que te dale. Y luego vas a otras y es obra social. Es ayudar al pobre, es entregar bienes, es estar ahí afuera a piñón, colaborando. Y claro, lo cierto es que todas estas son cosas necesarias. Todas estas son cosas buenas y son todas cosas que deben estar en la iglesia de Jesucristo. Queremos que en la iglesia hayan dones y manifestaciones de poder. Necesitamos que la iglesia tenga un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. Es necesario que el amor de la iglesia se exprese a través de buenas obras y de ayuda al prójimo. Claro que sí. 1 Juan capítulo 3 versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tened cuidado y no me malinterpretéis. Es muy necesario que todas estas realidades estén en una iglesia. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es llevarnos a algo que es fundacional, a algo que debe primar, a algo que debe estar rigiendo sobre todas estas cosas y moviéndolas como la motivación central. Y ese es el amor. Eso es lo que Pablo está diciendo. El amor debe estar impregnando y moviendo todo en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor es lo más excelente. La grandeza del amor se destaca en que Él es superior a todo lo demás excelente que Dios nos puede dar de este lado de la eternidad. ¿Por qué? Porque amar es ser como Cristo. El que ama es alguien cada vez más como el Cordero Jesús. Versículos 8 al 10, el apóstol Pablo nos va a decir que todo lo demás va a cesar, va a terminar. Va a haber un día donde ya no va a ser necesario que yo predique más. Gloria al Señor por eso. Que llegue pronto ya. Va a llegar un día donde ya en cierto modo la predicación quedará obsoleta, porque sabéis, aquel de quien predicamos la palabra, el verbo, nuestro glorioso Señor estará delante de nosotros. Y por lo tanto me quedaré sin trabajo y estaré... bueno, espero hacer alguna cosa en el cielo, pero será diferente a lo que hago aquí. Las manifestaciones de poder también cesarán, porque, ¿sabes? Recibiremos nuevos cuerpos y ya no harán falta los dones de curas y todo eso. Las profecías o los dones de lengua tampoco. También van a cesar, porque aunque ahora conocemos en parte, allí conoceremos plenamente y ya no harán falta. Toda la obra social y toda la ayuda al prójimo, en cierto modo también, porque ya no habrán necesidades de ese calibre. Nos deleitaremos en ayudarnos, pero no por necesidad, sino por puro placer y alegría. Pero hay algo que podemos experimentar desde este lado de la eternidad que nos va a acompañar y continuará por toda la eternidad. Es algo que es el amor. En efecto, permanecerá en la fe, la esperanza y el amor, pero superior a todos ellos es el amor. Y el amor, por lo tanto, se levanta y se manifiesta como la medida de la madurez cristiana. Un día Pablo también fue niño y pensó como niño y consideró todas esas cosas como siendo wow, en nada más de la vida cristiana, pero dejó de ser niño y llegó a ser adulto.
Y cuando llegó a ser adulto dejó las cosas que eran de niño y empezó a esforzarse por aquellas que verdaderamente iban a permanecer. Llegó el día en el cual tal vez el apóstol Pablo, y así le pedía yo al Señor y oraba con la iglesia, le decía: amada iglesia, yo no sé cuánto el Señor nos va a dar. Y eso le decía yo a mi iglesia: no sé cuántos dones vamos a tener, hermanos, la verdad es que no tengo idea. Dios quiera bendecirnos con más dones de los que tenemos. La verdad es que oramos por sanidades, oramos por cosas que vemos de manera tan escasa en nuestro medio. No sé qué medida de conocimiento Dios nos va a otorgar. Le ruego al Señor que Él nos dé cada vez un mayor conocimiento erudito de su palabra, de la realidad del mundo. Yo no sé cuánto nos va a permitir alcanzar a nivel del reino, colaborando, sirviendo. No tengo idea. Dios tendrá una medida y vamos a pedirle y vamos a esforzarnos por eso. Pero mi oración y mi clamor por vosotros y por mí es que no nos falte el amor. Amén. Si en lo demás, bueno, nos cuesta que esto esté bien presente, que esto permanezca. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor pruebe la obra de nuestras manos, solamente va a permanecer aquello que emana y fluye del amor. Aquello que emana y fluye del amor. Y yo quiero animarte a hacer de esa también una oración para ti. Ahora, ¿qué es el amor? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del amor? Pues nada, desde el versículo 4 en adelante hasta el 7, Él no nos va a dar una definición de lo que es el amor. Él no hace eso aquí, pero sí nos da una descripción del amor. Él nos habla de varias de las cualidades que acompañan a esta virtud del carácter que se llama amor. Varias cualidades que están presentes cuando alguien ama, para que tú puedas ver si el amor está en esa persona o en ti de manera profunda y real. Y entonces Él empieza a citar cada una de ellas. Hermanos, necesitaríamos un retiro de una semana larga para ir considerando cada una de estas cualidades del amor cristiano, porque cada una de ellas daría para un sermón entero y para que el Espíritu del Señor fuese ministrándonos, confrontándonos, consolándonos y transformándonos. Desde luego no tenemos todo ese tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer a partir de este punto del sermón es sencillamente ver algunas de ellas, navegar por ellas. Voy a repetir algunas de las cosas que ya he dicho anteriormente, como si fuese a clavar el clavo bien clavado para que no se salga. Pero voy a navegar por ellas para que nos vayamos con ellas a nuestros hogares. En el versículo 4, Pablo nos dice que el amor es sufrido. Bien importante, el amor es sufrido. Esa es una de las cualidades más extraordinarias del amor cristiano. El término griego que se utiliza para sufrir es el término, es la idea de paciencia o de longanimidad. La idea es la de tener la capacidad de permanecer en medio al sufrimiento, en medio a la dificultad o en medio al dolor. Nos habla de manera muy especial esta idea de sufrido, nos habla de cómo lidiamos con el pecado ajeno. El amor tiene la capacidad de soportar, cubrir, pasar por alto, perdonar y ejercer paciencia ante el pecado del otro. Eso es lo que hace el amor. La idea de lo que hablamos ayer cuando hablamos de acercarse a alguien y soportar el pecado ajeno, esa es la idea. Tienes que tener un espíritu sufrido para poder hacer eso. Y posiblemente esta sea una de las mayores evidencias de la semejanza a Jesucristo, a nuestro amado Salvador, porque eso es lo que Él hace todos los días y el tiempo entero con cada uno de nosotros. Eso es lo que Él hizo al ir a la cruz. En la cruz Él estaba soportando el peso de nuestro pecado y pagando la culpa de nuestra transgresión, pero es que día a día, a través de su carácter longánimo y paciente, Él continúa como buen pastor a nuestro lado, forjando en nosotros su imagen, muy a pesar de nuestros muchos pecados para con Él. Pero el amor de Cristo es un amor sufrido, un amor que tiene esa capacidad de cubrir el pecado. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¡Wow! Ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados.
multitud de pecados son cubiertos por el amor de Cristo. De modo que el amor, como sigue diciendo en el versículo 7, versículo 8, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Todo eso tiene que ver con la idea de sufrir. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por lo tanto, una de las principales características del amor es que el amor es sufrido. Veo en mi padre la imagen de alguien que tiene la capacidad de sufrir. Mi padre, como ministro del Evangelio, por tantos años ha sido curtido por el Señor y le he visto caminar como un buen pastor al lado de personas día a día, experimentando y demostrando esta categoría de amor. En segundo lugar, el amor es benigno. Versículo 4, el amor es benigno. Él piensa lo mejor del otro. Esta es la idea. El amor piensa lo mejor del otro. Es amable, misericordioso con su prójimo. Aquí también entra el asunto de la gentileza, de ser gentil. Una de las cosas que me encanta de la gente gaditana y de este lado de Andalucía es en cierto modo, hasta la gentileza natural que tiene. No sabéis la diferencia que hay de venir de Granada a estas tierras. El granadino, hermanos, tiene un carácter bastante singular. Este asunto de la benignidad tiene que ser muy tratado por el Señor en el carácter de la gente allí del Nazarí. Sí, tenemos eso, un carácter bastante fuerte y un poco agrio, hay que decirlo. Pero el amor es benigno. El amor es benigno, es gentil. El deseo del corazón amante es el bien sincero de su prójimo. Y el que ama va a hacer todo lo que está a su disposición para promover y procurar el máximo bien de aquel que tiene al lado. Y claro, estaréis de acuerdo conmigo en que es mucho más fácil hacer el bien a aquel a quien tú amas que al que no amas. ¿La verdad? ¿A quién te resulta más fácil hacer el bien? ¿A tu hijo o al desconocido que está al lado? A tu hijo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a desear el bien de tu hijo y buscarlo? Es el amor. Bueno, cuanto más aumenta el amor, más aumenta el deseo de buscar el bien del ser amado. Pablo está diciendo abundad el amor. ¿Por qué? Porque el amor es benigno. El amor promueve la bondad. El amor promueve el deseo sincero del creyente de buscar el bien de aquel que está consigo. El amor es benigno. Versículo 5. Esto es tal vez de lo más potente que está aquí. Nos dice aquí el apóstol Pablo que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Ahora ya en este punto es cuando rasgamos nuestras vestiduras y caemos al suelo diciendo: Señor, ten misericordia y cambia, ¿verdad? El amor nos hace salir del centro del escenario y nos capacita para buscar el interés del otro. El amor cristiano rompe el principio de la jactancia o de la soberbia o del deseo de buscar autorreconocimiento. Y con ello rompe también los movimientos de envidia y de superioridad que dominan las relaciones de los hombres. El amor hace con que el deseo sincero del uno es el bien y el máximo reconocimiento del otro. Y que sea la búsqueda de ello que el uno encuentre su alegría. O sea, mi alegría es que tú puedas crecer. Hermanos, eso es algo tan absolutamente sobrenatural que solamente Jesús y su cruz lo puede hacer en ti y en mí. Solamente Cristo puede hacer que una madre se niegue a buscar la autorrealización mediante el ámbito empresarial para dedicar la vida a cambiar pañales, a criar a su hijo y a ver cómo ese niño crece y los propósitos de Dios se cumplen en él, y ella se ría de todo lo que la sociedad dice y diga: esta es mi alegría y mi gloria. Aleluya. Es amor. Un amor que hasta hace poco se podría considerar casi natural, pero en la sociedad de hoy se ha entendido y se comprende que de natural no tiene nada, es algo sobrenatural. El amor es lo que hace que un padre de familia se niegue a subir en el trabajo, porque subir en la escala del trabajo le llevaría mucho más tiempo fuera de casa,
le haría estar mucho menos tiempo pastoreando a su esposa e hijos, ir menos a la iglesia, y él está dispuesto a ganar menos, a tener una condición social más baja para dedicarse a pastorear a su familia, a ir a la iglesia y a ser de verdad un padre de familia, y ver cómo su esposa florece, cómo su esposa es levantada, cómo sus hijos son bendecidos en el hogar, aun cuando él sea considerado por los demás como un inútil, como alguien que ha perdido la gran oportunidad de la vida. Y él dice: yo no he perdido nada, yo lo he ganado todo. Y lo mismo se da en la iglesia, con todos nosotros, con todos y cada uno de nosotros. Siempre tenemos que pedirle al Señor: ayúdame, Padre, a vivir para ser una bendición y para hacer que los que están a mi alrededor puedan florecer. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no busca lo suyo. Hermanos, el mayor ejemplo de esta realidad es Jesús, quien vino a humillarse al extremo para que tú y yo seamos levantados. Ese es el amor de Cristo. Pero el apóstol Pablo también es un gran ejemplo de esta categoría de amor, especialmente para con la iglesia en Corintios, que lo despreciaban tanto. Pablo era despreciado por la iglesia en Corintios porque su modo de comunicarse no era afín a la elocuencia propia de los griegos, tan apreciada por la iglesia en Corintios. Ellos estaban acostumbrados a un tipo de retórica y elocuencia que Pablo no tenía, y por lo tanto tendían a despreciar su modo de hablar. Él es débil a la hora de hablar. Por carta es muy duro, pero cuando habla es débil. Débil Pablo, ¿no es verdad? Qué obtusa era esa gente, pero lo despreciaban. ¿Y sabéis cómo Pablo respondía al desprecio de sus hijos en la fe y de la iglesia? ¡Wow! Estos son palabras mayores. Esto es un hombre maduro de verdad. 2 Corintios 12:15 dice: y yo, dice Pablo, y yo, con el mayor placer, gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Esto toca el cielo. Aunque amando más, sea amado menos. Oh, hermanos, ¿qué creen? Aunque amando más, sea amado menos. Desde luego el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. El apóstol Pablo estaba dispuesto a manifestar esta categoría del amor aun cuando sabía que eso podía implicar el ser amado menos, el ser despreciado más. Él no iba a claudicar de la senda de la cruz para buscar la aprobación de una iglesia infantil, de una iglesia que era muy ignorante todavía. Él iba a continuar por esa misma senda hasta el final, sabiendo que finalmente era Dios el que iba a vindicar su causa y mostrar la gloria del Hijo en la debilidad de Pablo. Hermanos, el amor no busca lo suyo, y es harto difícil para seres como tú y yo, hijos de Adán, caídos, aprender esto. Debemos seguir creciendo. Pero sigue diciendo Pablo, versículo 6, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor no es débil, el amor no es cómplice del pecado, el amor no le da la mano al engaño, el amor confronta la verdad con vehemencia, al engaño o al pecado con vehemencia y con verdad. De modo que el amor sincero o el amor cristiano puede ser algo muy incómodo, muy incómodo. A veces inclusive se puede manifestar haciendo heridas profundas. Porque el que ama y el que ama de verdad dice lo que tiene que decir, guste o no guste. Por eso en Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Nosotros vivimos en una cultura que tiene un concepto erróneo del amor. Consideran que amar implica permitir que la otra persona viva como quiere vivir, a pesar de estar en contra de los parámetros divinos y estar autodestruyendo su propia vida, su vida, autodestruyéndose. Pero el verdadero amor, el amor cristiano, es un amor que confronta la realidad del pecado, que ama a grado de comprometer la amistad, de provocar el conflicto, de volcar las mesas.
Hubo alguien que volcó las mesas, ¿no? Ese era un acto de amor, de vehemente amor. Amor por la gloria del Padre, amor por la santidad del templo y amor por las almas. Y el amor cristiano es un amor viril, es un amor varonil, es un amor que confronta el pecado allí donde se encuentra con vehemencia. Y eso no es fácil. Hay que amar mucho para hacerlo. Suelo decir que una iglesia amorosa será una iglesia incómoda por el enorme valor que da a la verdad. Ella te ama tanto que te dirá lo que tienes que oír, y lo que tenemos que oír no es siempre lo que queremos oír, pero sí lo que necesitamos constantemente oír. Por lo tanto, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amada iglesia, esto es lo que el Señor quiere hacer en vuestras vidas, en mi vida, en la vida de su pueblo. ¿Qué es lo que un sermón así debe producir en el creyente? Si hemos escuchado con atención y con el auxilio del Santísimo Espíritu. Pues bueno, considero que lo primero que un sermón de esta categoría debería producir en nuestros corazones es llevarnos al reconocimiento de la profunda necesidad que tenemos del Evangelio de Jesús, de la cruz de Cristo y de su obra salvadora a nuestro favor. Amada iglesia, cuando nos medimos a partir de otros parámetros podemos terminar el día diciendo no estoy tan mal, ¿no es verdad? Te mides a partir de un don que Dios te ha dado y dices, hey, voy creciendo. Te mides a partir del conocimiento que tienes o de tu servicio al Señor y más o menos puedes decir, doy la talla. Pero cuando coges esta medida, cuando la pones sinceramente delante de ti, es como ponerte delante del Sinaí. El Sinaí. Es el Sinaí del Nuevo Testamento. Es esa expresión de la belleza de la ley de Dios, pero expresada en el carácter de Cristo. Porque ¿quién es este hombre, hermanos? ¿Quién es el que ama así? ¿Cuál es la descripción? ¿A quién describe este carácter? A Jesucristo. Y cuando nos vemos de cara a Él, creo que la respuesta y la primera respuesta adecuada es ay de mí, ¿no es verdad? Bendito sea el nombre de nuestro buen Padre, que dice que al que no conoció pecado, aquel que amó perfectamente y ama perfectamente y obedece la ley perfectamente y lo ha hecho, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, si la salvación fuese por el amor, estaríamos completamente perdidos. Pero la salvación es por la sola fe en Jesucristo y en su obra a favor de su pueblo. Bendito sea su santo nombre. Hoy por la mañana, hermanos, cuando me desperté y salí de la cama y dije, voy a predicar un sermón que me confronta tanto a mi Padre, ayúdame a recordar que estoy vestido de la justicia del Cordero Jesús. Estoy vestido de Cristo. Entonces me puse una camiseta blanca y dije, Señor, voy a recordar que esta es la blancura del Cordero Jesús. No es la mía, porque por dentro soy bien moreno, pero es tu justicia la que me viste, Señor. Y esa es la garantía de mi salvación, la garantía de mi esperanza. Eso es lo que hace que yo tenga la certeza de que aquel que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que yo sepa que todos los días estoy bajo el favor divino, aun cuando hay tantísimo pecado todavía que tratar en mi alma. Esa es la verdad. Y lo bello de acercarnos a un texto como estos es que nos pone en el paredón. Nos lleva a reconocer eso, a decir, hey, cuando te miras con esta categoría, de verdad, si esto no te abre los ojos, estás ciego, no has nacido de lo alto. Esto te tiene que llevar realmente a reconocer tu necesidad de la justicia del Cordero Jesús y descansar por completo en Él. Pero en segundo lugar, esto nos lleva a reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, por el Espíritu que nos fue dado. Es un amor de categoría de gracia, porque Él nos amó siendo impíos.
Cualquiera podría amar al bueno o al justo, pero Él nos amó en la realidad de nuestra impiedad, y es esa categoría de amor que el Dios Espíritu, que es Dios amor, derrama en nuestros corazones. Así que este tipo de sermón también te lleva a entender que la vida cristiana es una vida sobrenatural, que solo puede ser vivida en el poder del Espíritu Santo, y te lleva entonces a descansar primero en la justicia de Cristo, pero a orar a cada día diciéndole: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque hoy tengo que vivir una vida sobrenatural. ¿Qué vida es esa? 1 Corintios 13. Ser benigno, no buscar lo mío, ser sufrido. Oh, Señor, tú me pides hoy cosas que yo no puedo hacer si no es lleno del Espíritu Santo. No lo puedo hacer por mi esposa, no lo puedo hacer por mis hijos, no lo puedo hacer en la iglesia o por mis vecinos. Señor, yo no soy así, pero lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Nos llena de su Espíritu Santo. Eso es lo bueno, eso es lo extraordinario. Él es un buen padre, y el buen padre no priva del Espíritu Santo a los hijos que se lo piden. Él no lo hace. Y cuando nos llena el Espíritu Santo y amamos de esa manera, somos una incógnita para el mundo. El mundo se asombra. Nuestra esposa nos mira y dice: ¿pero quién es este? Cristo. Cristo en nosotros. Esa es la única explicación. La vida cristiana es sobrenatural. Tú no la puedes vivir a partir de una serie de reglas, parámetros, disciplinas que tú pones en marcha y funciona. Para eso puedes ser un buen religioso, pero para vivir 1 Corintios 13, el poder del Espíritu Santo, el poder de lo alto, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, en primer lugar, vestirnos de Cristo y descansar en Él, porque hay mucho por crecer. En segundo lugar, por la presencia del Espíritu del Señor, llenándonos del amor divino. Y en tercer lugar, amada iglesia, poner la meta donde tiene que estar, poner la mira donde tiene que estar, quitarnos de tontería. Vaya, quitarnos de tontería, qué frase, ¿no? Pero bueno, creo que me entendéis. Sí, está bien dicho. Sí, está bien dicho, creo que sí. O sea, ¿cuántas veces estamos valorando cosas que no van a permanecer, que son superfluas, que no son las importantes, que no son las que realmente cuando Dios pruebe, cuando Él... Mira, para el mundo es otro asunto. El mundo está encantado con la erudición y el conocimiento, con las manifestaciones de los dones y el poder. Internet está llena de eso. Con la obra social, ¿quién va a negarse que la obra social es algo extraordinario? Oh, hermanos, pero el amor es de tal categoría que confronta de frente al mundo. Jesucristo fue llevado a la cruz por ser el hombre amor, y el hombre amor desnudó al mundo pecado y lo puso en evidencia, y el mundo pecado no lo soportó y lo llevó a la cruz. Pero por amor fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, de donde volverá con poder y gran gloria. Y ese es el que nos está enseñando a amar. Así que pon la meta, dile, haz esa oración, dile: Señor, quítame de tontería. Los más jovencitos que están aquí, pedirles eso al Señor. Decirle: Señor, ayúdame a que lo que yo busque sea eso. Busque crecer en estas cosas. Vuelve a 1 Corintios 13, lee cada una de estas virtudes, ora al Señor y pide al Señor: haz esto en mi vida. Solamente cuando bebemos del amor del Padre en Cristo, y eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es beber del amor del Padre en Cristo. Solamente cuando estamos viviendo en esa realidad somos capaces de amar. Jesús es la fuente del amor. Nadie puede amar a Dios ni amar a su prójimo como es debido si antes no está bebiendo constantemente de las fuentes del Evangelio. Por eso lo que tenemos que hacer es beber a cada día del amor de Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Voy a terminar con la lectura de estos versículos. 1 Juan 4, del 7 al 12, dice: amados, dice aquí el apóstol, ahora Juan, el apóstol del amor, el amado, el discípulo amado, dice: amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie, esto es poder, nadie ha visto jamás a Dios, pero es invisible. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amado Padre, queremos alabarte y agradecerte por esta mañana. Gracias por poder juntos compartir tu palabra. Gracias porque, Señor, tu palabra trasciende los cielos en sabiduría, en conocimiento y gloria. Ella es un reflejo de tu propia gloria. Gracias, Padre, porque cuando tú nos llamaste y nos salvaste, lo hiciste por un propósito santo, un propósito mucho mayor de que nosotros jamás hemos podido imaginar y seguimos muy por debajo de ello. Pero hoy un poquito más tú nos quieres ayudar a entender la gloria de ese llamado. Señor, queremos terminar este retiro confesando nuestra inmadurez, pero también pidiéndote, Padre, tómanos de la mano. Tómanos de la mano. Como hijos amados, tómanos de la mano y llévanos al lugar en el que tú quieres que estemos. Gracias porque tú no vienes a nosotros donde deberíamos estar, sino donde estamos. Y ahí nos tomas y nos llevas a donde tenemos que estar. Confesamos, Señor, que necesitamos crecer tanto en amor. Necesitamos, Señor, entender y conocer ese camino más excelente. Y te lo pedimos. Te lo pedimos como marido, como esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Como esposas también, por nuestro marido, por nuestros hijos. Como hijos, por nuestros padres. Como padres, por nuestros hijos y como hermanos unos a otros. Queremos rogarte, Señor, que ese amor pueda crecer a cada día. Pero principalmente y sobre todas las cosas, haz crecer nuestro amor por ti. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a amarte cada vez más, a conocerte cada vez más. Ayúdanos a ser forjados a tu imagen. Y cuando pasen los años, y de aquí a 1 año, 5 años, 10 años, nuestras iglesias puedan ser iglesias, Señor, que sean una incógnita para el mundo. Señor, cada vez más y de manera cada vez más notable, reflejando la belleza y la gloria del carácter de Jesús. Que tu amor, Padre, que tu gracia, Hijo, y que tu presencia, Espíritu, nos acompañe.